El título de la charla tiene tres partes: biología del ciervo de pantanos, registros históricos y, no es que sobre una I ahí, es y perspectivas y estado de conservación en Uruguay. Así que la última parte es básicamente sobre la situación de la especie en nuestro país. Para pasar con una flechita, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de generalidades de este grupo de animales. Existen 64 especies de ciervos en el mundo y su clasificación taxonómica ha sufrido, al igual que la de muchos otros grupos, una serie de modificaciones conceptuales en los últimos tiempos, de la mano un poco del estudio del ADN que ha revolucionado la taxonomía, y por lo tanto se llegó a la conclusión de que los cetáceos y los artiodáctilos son un solo grupo. Esto es algo similar a lo que pasó con las aves en el correr del siglo XX, que los científicos se dieron cuenta que no eran un grupo natural, sino que son parte del grupo de los dinosaurios que sobrevivió a la extinción jurásica. Entonces los dinosaurios siguen vivos, siguen entre nosotros, y son las aves. Pero nadie pasó a decirles reptiles ni dinosaurios a las aves, se siguieron llamando aves. Y recientemente se dio esta especie de revolución en el grupo de los artiodáctilos, en el cual los científicos, como ven aquí, no sé si se ve el cursor, pero aquí tenemos a los hipopótamos, ¿no? Tenemos, fíjense que los artiodáctilos son los vivientes, son los bóvidos son ovejas, vacas, antílopes, gacelas, toda esa fauna africana con cornamenta, en general son bóvidos, no cérvidos, ¿no? Tenemos también las antilocapras, las jirafas y los camellos, los jabalíes y los pecaríes. Y acá tenemos a los hipopótamos, que como lo decía, no sé si se ve el cursor, que como ven la rama de los hipopótamos está más emparentada con los cetáceos. Imagínense evolutivamente un hipopótamo que sale del río y se mete en el mar. Bueno, de pasar de un hipopótamo gordote, grandote en el mar a un cetáceo, de repente no lo vemos tan lejos como de un artiodáctilo más evolucionado. ¿Y qué queremos decir con evolucionado? Diferente al antepasado común, diferente a la forma primitiva, que podía ser similar a eso que vemos aquí en la imagen. Y es interesante saber que, no sé si ustedes conocen la diferencia entre variabilidad climática y cambio climático. Cambio climático es lo que está produciendo el ser humano en la actualidad. Es un fenómeno muy concreto de origen antropogénico. Mientras que variabilidad climática son todos los grandes cambios, la era del hielo, ¿no? Posteriores eras de calor, que han ocurrido en forma natural a lo largo de la historia del planeta. Entonces, en determinado momento, hace unos cuantos millones de años, al cambiar el clima, al variar el clima, aumentaron notablemente las praderas en el mundo y se redujeron las selvas. Ustedes saben que por la tectónica de placas la posición de los continentes ha ido variando, y en determinado momento en el territorio que actualmente hoy es la Antártida, en ese continente había selva, había marsupiales, había toda una fauna que luego se extinguió. Bueno, en el momento en que el escenario mundial produjo la expansión de las praderas, un montón de estos artiodáctilos primitivos se especializaron en ocupar esos espacios, esos nuevos biomas que se agrandaban y se agrandaban a expensas de las selvas, y desarrollaron como adaptación la carrera como estrategia defensiva, ¿no? Me corre un león, corremos y corremos. Y para eso se estiraron los miembros para la carrera, se redujeron algunos huesos, como las clavículas, por ejemplo, que limita la extensión de la zancada, y se redujeron los huesos de las patas y de las manos, con una tendencia a tener solamente 2 dedos, o sea, las pezuñas, que tocan el suelo en los artiodáctilos más evolucionados, que son los cérvidos y los bóvidos, ¿no? Para la carrera. Los ciervos entran a América del Sur hace apenas 3 millones de años, con el surgimiento del Istmo de Panamá, así que son un grupo de los recién ingresados al conjunto de mamíferos que forman la fauna de América del Sur. Y en Uruguay tenemos registros de 5 especies de cérvidos, 3 de ellos autóctonos y 2 exóticos.
aunque ahora vamos a matizar eso porque también hay registros de ciervo colorado. Lo que pasa es que el ciervo colorado, que es el ciervo europeo muy grande, que alguno puede confundir con el ciervo de los pantanos, porque es una especie exótica claramente distinta. El ciervo colorado, decimos, no tiene poblaciones reproductivas en estado silvestre en Uruguay conocidas hasta ahora. Entonces, si bien anda algún ciervo colorado por ahí que se escapó de un coto de caza, o que lo liberaron, o se fue de un zoológico, lo que sea, no se puede decir que esté entre nuestra fauna porque no se está reproduciendo en la naturaleza, como es el caso del Axis, que está ampliamente distribuido en el país, y del gamo, que tiene una población desde hace décadas en el norte de Florida, en la zona de Cerro Colorado, y que ha sido llevado a otras estancias, pero que tiene grupitos, digamos, que se reproducen desde hace décadas en nuestro país. Entre los ciervos autóctonos, entonces, tenemos el venado de campo, que estaba extendido por todo el país en grandes cantidades. Hay registros históricos que hablan de enormes cantidades de venado de campo, y también de cacería de venado de campo muy importante. Actualmente queda un núcleo entre Salto, Paysandú y Tacuarembó en el norte, que según las autoridades tendría alrededor de 1000 individuos. Según nuestras investigaciones a través de gente de la zona, es probable que esté mucho más extendido que en décadas anteriores y que tenga varios miles de individuos. Pero no se ha actualizado el monitoreo de los venados, por lo menos no de la manera que se debería hacer. Entonces, la versión oficial es que habría unos 1000 individuos en Salto. Nosotros conocemos por lo menos 45 estancias donde hay, y que hace 20 años no había muchas de ellas. Entonces, somos más positivos respecto a la situación del venado de campo del norte. Y queda otro grupo en Rocha, en la zona de Los Ajos, que tendrían entre 300 y 400 individuos, ¿no? Entonces, ese grupo mucho más pequeño. Y además, es interesante que de la distribución del venado de campo, en nuestro país se describieron dos subespecies que serían endémicas del Uruguay. Los Otoceros besoarticus arerunguaensis, la del norte, y los Otoceros besoarticus uruguayensis, la de Rocha. Lo cual es rarísimo porque no hay barreras geográficas que separen las poblaciones, sobre todo antiguamente, cuando estaba en todo el país. Uno dice, pero ¿cómo hicieron para especiar si el Río Negro, por ejemplo, que sería la barrera más grande, en la zona de Rivera, Cerro Largo, se cruza caminando en las bajantes? Entonces, realmente no representa una barrera geográfica, pero bueno, el ADN dice que serían dos subespecies. El guasubirá, que se encontraría originalmente en todo el país, pero que actualmente pensamos que probablemente esté extinto en la zona sur-oeste, llámese Colonia, San José. Y bueno, y por último el ciervo de los pantanos, que tiene registros históricos para los humedales de Rocha. De hecho, el último ejemplar del cual se tiene noticia que haya sido cazado en Uruguay lo habría sido en la década del 70, o por lo menos el investigador del Museo Nacional de Historia Natural, Alfredo Jiménez, que obtuvo ese registro, se lo dieron en una estancia en la década de 1970, en donde tenía la cabeza del ciervo en la pared y por otro lado el cuero del ciervo como alfombra. Yo no sé si él no se animó o no le quisieron regalar la cabeza que tenían en la pared a modo de trofeo, que es lo que se trajo al Museo de Historia Natural, es el cuero de ese ciervo de los pantanos, ¿no? Ese sería el único registro físico hasta que apareció un asta de ciervo de los pantanos, una sola asta con una punta aserrada que sacaron los pescadores artesanales de camarón en la laguna de Castillos, y que el guardaparques, que entonces estaba en función en el área, Juan Carlos Gambarota, se la cambió a los pescadores por alguna cosa, o los pescadores se la regalaron, no sé muy bien cómo fue la cosa, que un día yo estaba en lo de Gambarota en la laguna Castillo y se la pedí para la colección del Museo de Historia Natural. La cedió, y por tanto ese es el segundo registro físico histórico confirmado mediante un elemento físico que tenemos en Uruguay. Y recientemente me dijeron que alguien encontró un asta en la Laguna Negra, pero no sé ni quién la encontró ni dónde está. Si llegamos a averiguar, vamos a pedirle si tiene la amabilidad de cederla al Museo de Historia Natural para que ese material tan valioso pase a formar parte de las colecciones nacionales y esté disponible para los investigadores. Bueno, esto respecto a los ciervos en nuestro país. El ciervo de los pantanos también tiene registros asociados a yacimientos arqueológicos, como los que dan lugar a la exposición que está en este momento aquí en el Museo de Antropología,
Y eso lo tomamos, a ver si en la foto que viene es donde ponía el mapita. No, no está el mapa nacional, pero seguramente en la siguiente tengamos el mapa nacional, que tiene un puntito en el litoral del río Uruguay, no me acuerdo si en Río Negro o Soriano, pero ese puntito a veces uno no lo aclara, porque el mapa es de un libro sobre mamíferos del Uruguay, habla de ratones, murciélagos, cetáceos y todo, y bueno, un mapa de una especie a veces no da para aclarar que uno de los puntos del mapa refiere a un registro arqueológico, pero entonces yo les digo que en el mapa marcamos Rocha y marcamos el litoral del río Uruguay en base a registro arqueológico. Acá tenemos la distribución original en rojo en el mapa de América del Sur, del Ciervo de los Pantanos, y las áreas de distribución en donde actualmente se encuentran individuos. Como ven, hay un nucleecito pequeño entre Perú y Bolivia. En el norte de Bolivia hay otro. Después la gran mancha es el Pantanal. Se notan ahí también las manchas que veíamos en la presentación de los colegas argentinos, la de Corrientes, de Liberá y la del Delta del Paraná, y otra serie de manchas que son pequeños, poblaciones relativamente pequeñas en otras partes de Brasil particularmente. A nivel internacional, la especie está categorizada como vulnerable. Ustedes saben que el estatus de conservación de las especies se establece en función de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, en base a una serie de criterios que están muy estudiados y muy utilizados, de modo que se pueda decir que esta especie es vulnerable y que un ciervo en Japón o un ciervo en África es vulnerable, quiere decir que sus situaciones de conservación, el número de individuos, la distribución a nivel continental que tienen las especies, son equiparables para todas las especies a nivel mundial a través de este sistema de clasificación que establece la UICN, que es la elaboración de listas rojas, con criterios bien predeterminados. En cuanto a la biología de la especie, es un animal muy grande para nuestra fauna, que muchas veces, cuando acá en Uruguay se dice de grandes y pequeños mamíferos, digo, grandes mamíferos en Uruguay no tenemos ninguno. Todo depende con qué se compare, obviamente. Si nos comparamos con África, acá grande no hay absolutamente nada. Carpincho es de lo más grande que hay. Y las especies más grandes que teníamos, si se quiere, ciervo de los pantanos, pecarí de collar, oso hormiguero gigante, y algunas otras, básicamente son las que han desaparecido primero. Entonces, para la fauna del Uruguay sería una especie realmente grande, con 1,20 m de altura en la cruz. La cruz es el punto entre los omóplatos. ¿No? Pues si uno dice la altura del animal, bueno, pero la altura ¿dónde? En la cabeza, en la punta de los cuernos, ¿en dónde? En los omóplatos es una altura estándar, que aunque levante la cabeza o baje los cuernos, uno tiene una idea de lo que mide el animal a la espalda. 100 a 150 kilogramos de peso. La cornamenta es muy característica, es inconfundible con otras especies de ciervo por la robustez justamente de las astas. Yo no sé si todos aquí en la audiencia saben la diferencia entre astas y cuernos. Bueno, algunos sí, otros capaz que no. A ver, alguno que diga que no, si le explicamos. La diferencia entre los cuernos son los que tienen los bóvidos, por ejemplo, o el rinoceronte. Son estructuras de tipo permanente. La de los bóvidos tienen, como ustedes conocerán, un piripicho de hueso y por afuera el cuerno propiamente dicho, que es lo que se utiliza para hacer artesanías, que es la vaina externa, que es de índole córnea, ¿ah? No es hueso. Y el cuerno del rinoceronte, si bien tiene una pequeña base ósea, es básicamente todo córnea, o sea, de la estructura de nuestras uñas, ¿ah? Eso es el cuerno del rinoceronte. Hay gente que dice, he leído por ahí, que el cuerno del rinoceronte está hecho de pelo. No es que esté hecho de pelo, es que es de origen córneo, o sea, tiene el mismo origen que el pelo, pero también que las uñas y que otras estructuras. Entonces, básicamente los cuernos son de índole permanente. Aparecen en animales como el rinoceronte y como los bóvidos. Y las astas son las cuernas de los cérvidos que caen o anualmente o cada 2 o 3 periodos reproductivos o en forma, como decían los colegas de Argentina, a veces no tiene un patrón muy definido para caer, pero son de renovación periódica, se caen y son óseos, ¿tá? Es hueso, pero ¿cómo? ¿Se le cae el hueso? Sí, se le cae el hueso. Las hormonas, las características de la biología de la especie hacen que esas astas se caigan, crecen de nuevo, crecen recubiertas de una felpa, ¿no? Como un
una piel peludita que ellos se la sacan rascando las astas contra distintos elementos. Así que esa cornamenta, esas astas pueden llegar hasta 60 centímetros de largo. Se alimenta de gramíneas, leguminosas y plantas acuáticas. Vale decir que es un pastador ramoneador generalista. Acá tenemos algunas imágenes simplemente de la especie, de instituciones que han surgido en Argentina y también en otros países, de campañas que se han hecho. O sea, es una especie que podría calificarse como carismática. En forma global, las aves son carismáticas, las mariposas son carismáticas, los cetáceos en general, y los ciervos tienen la ventaja de que a la gente le gusta. Entonces, especies que pueden ser problemáticas, como el ciervo axis, al relacionarse con Bambi, la gente se enternece y realmente los ciervos tienen ahí... yo también estoy, por ejemplo, en grupos que defienden a los murciélagos. Murciélagos es una porquería horrible, un bicho espantoso que no tiene hinchada, pero los ciervos por ese lado llevan las de ganar en el sentido de que le gustan a la gente. Acá tenemos el mapita que hacía referencia hoy, con el punto en la Laguna Negra, que es el cuero este que recuperó Jiménez, el punto en la Laguna de Castillo, que es el asta que recuperó Gambarota, y ese punto en Soriano que refería a alguna referencia asociada a yacimientos arqueológicos. En Uruguay, durante muchos años, le poníamos en las categorizaciones probablemente extinto, probablemente extinto. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, nadie salió a buscarlo, nadie hizo 1000 kilómetros en avión por arriba de los esteros de Rocha y por las costas de la Laguna Merín y por los bañados del río Tacuarembó a ver si hay. Entonces, si un animal no se busca, obviamente no se encuentra. Lo que pasa es que después de varias décadas de no encontrarlo, no encontrarlo, no encontrarlo, si bien es verdad que nadie ha salido a buscarlo en concreto, si hubiera algún ciervo de los pantanos en la vuelta, ya alguien le hubiera sacado la foto con el celular. Entonces, en el 2020, 2022, ya en vez de ponerle probablemente extinto, ya le estamos poniendo, lamentablemente, la chapa de extinto al ciervo de los pantanos en Uruguay. Como le decía, Jiménez en 1973, en el Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay, publica una nota pequeñita comunicando la presencia del ciervo de los pantanos documentada. Porque ya antes, a principios del siglo XX, ya se decía que había ciervo de los pantanos en Uruguay. Pero en esa época obviamente no había fotos, no había ningún cuero, no había ningún cráneo, no había ninguna cornamenta. Entonces, en 1973, Jiménez lo que hace es comunicar la presencia documentada a través de un cuero de la especie en Uruguay. Y el año pasado, 2021, Brillón y colaboradores reportan hallazgos de ejemplares en Colonia. Por un lado, estos de la isla Martín García, que decían los colegas de Argentina, la isla Martín García se está uniendo por el aporte de aluviones del río con un islote que es de Uruguay. Entonces vamos a tener un límite seco con Argentina, que cuando el islote se termine de juntar con la isla Martín García, ahí vamos a tener un límite seco con Argentina, y el ciervo evidentemente pasa para un lado y para el otro. ¿Qué pasa con estos ciervos que evidentemente salen del delta del Paraná? Porque las dos alternativas es que vengan de Corrientes, que está como 800 kilómetros, podrían venir por Uruguay, pero está brava el viaje, o a 20, 30 kilómetros está el delta del Paraná, con las crecientes es mucho más lógico que aparezcan. Ya hay algún reporte de Ricardo Praderi de la década del 70, si mal no recuerdo, que con las grandes crecientes, con los grandes embalsados de Camalote que llegaban del Paraná, llegó algún ciervo de los pantanos a Colombia. Y lo que publican Prillón y colaboradores en 2021 es 2 o 3 ejemplares que han llegado también, pero que desde mi punto de vista no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. Una, porque en las costas de Colonia no tienen hábitat, no hay un bañado grande, y dos, porque la densidad de población, de perros, de casas, de gente que anda en la vuelta, ha llevado a que los ejemplares que llegan los cacen. Y aunque no los cazaran, un ejemplar solo, una golondrina no hace, ¿cómo es? No hace verano, es dicho. Bueno, entonces, si no hay hábitat y son ejemplares que llegan con las crecientes, no parece razonable considerarlos como una población o digamos, una especie presente en Uruguay. Yo no lo restituiría a la lista de ciervos presentes en Uruguay,
por el hecho de que 2x3 salga alguno en una creciente en Colonia. Respecto a la conservación de la especie en Uruguay, ¿por qué no hablar de ella? Si no había pecaríes, si se reintrodujeron pecaríes, podíamos pensar en reintroducir al ciervo de los pantanos. El tema es que las reintroducciones de animales tienen idealmente que estar precedidas por un cambio en la situación que llevó a la extinción. Si no, estaríamos hablando de reintroducir una especie para que se vuelva a extinguir. Eso es lo que dicen los manuales de reintroducción, lo cual es muy razonable, ¿no? Se te extinguió porque lo cazaban, no reintroduzcas antes de controlar la caza. Sin embargo, en estos días, en estos meses, hay gente justamente relacionada con Iberá que está trabajando con la gente de AMBA, que es una ONG de Uruguay que tiene unas áreas protegidas en las sierras de Rocha. Ellos trajeron, bueno, hemos tenido algunas discusiones y ellos decían que la propia reintroducción puede servir para combatir la situación que llevó a la extinción, porque eso provoca discusiones públicas, provoca alguna muerte de algún animal, como los pecaríes, pero esos pecaríes que cazaron los cazadores, que fueron tan giles, que se filmaron y mandaron por las redes sociales todo, después fueron, le sacaron la camioneta, le sacaron los perros, le sacaron las armas, le sacaron los pecaríes, y no marcharon en cana porque en Uruguay no se va preso por matar animales, te ponen multas en todos casos. Pero de alguna manera eso encendió la discusión a nivel público, e incluso llevó a que la entonces Dinama hiciera un par de reuniones con la Asociación de Cazadores. Entonces, puede ser que haya que parar la oreja y considerar la posibilidad que la propia reintroducción sea un elemento de modificación de las actitudes sociales hacia las especies, entonces que aunque no esté eliminada las presiones que llevaron a la extinción, se pueda reintroducir una especie. La gran pregunta es, en Uruguay, ¿en dónde reintroducirían ustedes ciervo de los pantanos? Y ahí ya se empieza a poner difícil la cosa. Un lugar precioso es Humedales de Santa Lucía, pero es el área protegida en donde tiene la mayor cantidad de presiones y la mayor cantidad de amenazas. Entonces, eso la corre en la lista de prioridades, la corre bastante para atrás, me parece. Por otro lado, uno podría decir, bueno, pero tiene guardaparques municipales, hay camionetas, hay elementos que en otras áreas protegidas no están. Y bueno, el otro lugar, bueno, Potrerillo, ahí se reintrodujo venado de campo. Y se murieron todos los venados de campo que reintrodujeron. Bueno, claro, pero no están declarados área protegida, ni no tienen guardaparques, ni plan de manejo, ni límites definidos. Entonces, habría que pensar en un área protegida. Pero, y disculpen mi negatividad en este caso, las áreas protegidas en Uruguay son de mentira. Vamos a decir la verdad. No hay área protegida. ¿Alguno de ustedes conoce un área protegida exitosa que tenga un plan de manejo, que el director esté contento, que los guardaparques sean suficientes, que tengan camionetas para recorrer toda el área? Si conocen alguna, cuéntenme cuál es, porque me gustaría traer al director de esa área a que dé una charla, a ver qué hace. Realmente, ni siquiera en Potrerillo. O sea, ¿ustedes van a Potrerillo? No, por eso. Entonces, lo de las áreas protegidas es un discurso fantástico y sensacional, y por supuesto que está bien, y hacen grandes esfuerzos, y sirven para la educación. Yo no estoy diciendo que las áreas protegidas no sirven para nada, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que para garantizar la persistencia de una población reintroducida del ciervo de los pantanos, en ninguna de las áreas protegidas que incluyen bañados en nuestro país están dadas las garantías como para que no vengan al otro día 4 cazadores y maten a los ciervos. Porque los ciervos de los pantanos no es como el pecarí que liberaron 60 porque se le reproducen en zoológico, se reproducían en Boquicuá como locos, se reproducían en el zoológico de San Carlos, se reproducían tanto que al final es un costo económico para el zoológico estar dándolo de comer, un hacinamiento de animales. Entonces eso, entre otras cosas, llevó a que la especie pecarí de collar sea la candidata a la reintroducción. No es que dijeron, vamos a hacer un análisis de las especies, a ver cuál vamos a reproducir e introducir. No, muchachos, tenemos 200 pecaríes ahí en una jaula, ¿qué hacemos con ellos? Y suéltenlos. Le pidieron permiso, se hizo, pero ciervo de los pantanos no vamos a conseguir 200 para soltar, ni 20 vamos a conseguir. Pónganle que se pudieran conseguir menos de 10, yo qué sé, 5, 6, 7. Entonces, esos 5, 6, 7, cada uno requiere un monitoreo que yo pienso que tenían que tener cada uno radio collar, ¿no? A los pecaríes cuando se los liberaron,
no se pusieron radiocollares porque dicen que el pecarí a veces se mete la pata para rascarse y se termina metiendo la pata trasera en el collar. Entonces los detectan porque el collar queda quieto 24 horas, pónganle. Entonces eso quiere decir que o el pecarí murió o por algún motivo está echado. Entonces tienen que ir, dormirlo de nuevo, sacarle la pata. Por la forma particular de la cabeza del pecarí también tienen que ser collares especiales, porque no tienen un pescuezo finito y después la cabeza, sino que tienen un pescuezo grande. Entonces es complicado. ¿Y con qué se los monitoreó? Con trampas cámara. Las trampas cámara no son ideales, porque el bicho tiene que quedarse en el lugar. Si a los pecaríes se les da por caminar 20 kilómetros, me pierdo todos los registros. Y no es que no haya pecarí, es que se me movieron del lugar. Entonces no es lo ideal, pero por lo menos se monitorean con trampas cámara. Yo pienso en el caso de los ciervos espontáneos, si se me produjeran media docena, pónganle, cada uno de los 6 tiene que tener su radiocollar satelital, porque hay dos tipos de radiocollares. Uno que habrán visto en las documentales, el investigador tiene que andar con una especie de antena de televisión moviéndose por el terreno para encontrar al bicho, y una tecnología mucho más reciente que transmite al satélite como si tuviera un celular colgado del pescuezo, el ciervo de los pantanos, y uno va mirando en la computadora por dónde va caminando el ciervo. Eso es mucho menos costoso y mucho más eficiente. Pero como les decía, no tengo, yo por lo menos no veo con claridad ningún área protegida. Estero de Farrapos, podría decir uno. Pero cada área tiene sus problemas. Si uno se empieza a bucear un poco los problemas de cada área, no tiene suficientes guardaparques para hacer las guardias. De repente 2 días por semana el área está sin guardaparque. O el guardaparque labura hasta las 7 y de noche no queda nadie. Si andan a los tiros en el bañado, un guardaparque solo que no tiene porte de arma va a meterse en el bañado solo a perseguir a los cazadores furtivos, aunque le estén tirando al bicho. No. Entonces, no hay la logística necesaria para garantizar la conservación de una especie como el ciervo de los pantanos. Bueno, y bueno, capaz que algún terrateniente como las forestales, que con la tercera planta de celulosa tienen que intensificar su producción en Uruguay, capaz que en un área protegida privada pudiera funcionar, porque las forestales tendrían además la capacidad de cuidar una población que se reintrodujera en un hábitat relativamente aislado. Pongámosle los bañados de Tacuarembó, que tenga, UPM tenga unos campos por allá, y tenga algún bañado relativamente aislado, e incluso hasta rodeado de forestación, podría ser un caso, pero en el momento no está en el horizonte. Y después, además de monitorear que los ejemplares sigan vivos y dónde se mueven y dónde están, hay que hacer una evaluación sanitaria. Y luego si la población crece o decrece. Entonces tengo que tener capacidad de seguir a las crías de esos ciervos que no van a nacer con el collar puesto. Entonces, o los voy a tener que seguir de otra manera, o los voy a tener que atrapar y collarear para poder monitorearlos. Y bueno, y ni que hablar que los animales iban a tener que proceder del extranjero, porque en Uruguay no tenemos ninguna población fuente, y tendrían que ser también evaluados con mucho cuidado desde el punto de vista sanitario, porque pueden traer parásitos o patógenos de la población fuente. Así que yo creo que no hay mucho más para decir de la especie en Uruguay, porque realmente no tenemos datos, no tenemos investigación, no tenemos ni ciervo de los pantanos. Así que bueno, gracias por su atención, y si hay alguna pregunta o algún comentario, bienvenido. Mi pregunta es, tú hablaste del registro del 70, de los y del 70, en todo el siglo XX y el siglo XIX, ¿no hay registros? Una cosa es registros y otra cosa es menciones. Entonces, un registro es una comprobación documentada. No oral. Claro, no oral, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no me acuerdo cuál es la primera mención del ciervo de los pantanos para Uruguay, pero estoy casi seguro que de Vicencia en 1935, en el trabajo Mamíferos del Uruguay, publicado en los anales del Museo Nacional de Historia Natural. No me acuerdo, pero estoy seguro que lo deben mencionar. Lo que pasa es que son menciones del tipo, se dice que en los bañados de Rocha hay ciervo de los pantanos. Bueno, pero de se dice tenemos pruebas documentales, hay un trayecto que tiene que ser llenado con
no un ejemplar, pero una foto de una huella, una guampa volteada, un trofeo en una estancia, una cabeza de un trofeo o una alfombra, o algo que constituya un registro físico, que le dé rigor científico, digamos, a ese dato, ¿no? Y bueno, eso recién aparece en 1973 con este ejemplar que refiere Jiménez. ¿Quiere decir que no hay ningún igual un asa de izquierdo de los marcanos, excepto el que se ha encontrado en una estancia, en una chacra, en la casa de alguien? A mí me gustaría averiguar en qué estancia de Rocha Jiménez pidió el cuero para ir a esa estancia, hablar con el dueño, con el administrador, con el dueño tendría que ser, y preguntarle si esa cabeza, o yo no sé si es la cabeza en forma de trofeo o si es el cráneo nada más, pero eso existe, o sea, en algún lado está. Tendríamos que ver cuál es la estancia para solicitarlo para que pase a acrecentar el patrimonio de una institución científica educativa nacional. Pero eso está ahí. Sería cuestión de averiguar en la vuelta a la Laguna Negra, a ver quién es el estanciero que tenía una cabeza de ciervo de los pantanos en su establecimiento. Hace muy poquito, miren, recuperamos el único cuero de jaguar que existe en colecciones uruguayas de procedencia nacional. No tiene un solo pelo, no tiene ni un solo pelo. Estaba en el Museo Regional de Rocha, era procedente de la Sierra de la Carbonera y es cazado en 1880 aproximadamente. Y bueno, se ve que de algún galpón de estancia o de algún lado pasó al Museo Regional de Rocha, se le fue cayendo el pelo con los años, y a algunos se le ocurrió pintarle las manchas. Entonces, si ustedes ven el material, es un mamarracho total, pero es el único cuero de procedencia nacional de donde sacamos pedacitos de carne y los mandamos al Instituto Clemente Estable a ver si se puede secuenciar ADN y ver. Bueno, lo lógico es que esté vinculado con las poblaciones de jaguares de los países vecinos, pero no está mal tratar de hacer esa verificación y bueno, ver simplemente qué grado de parentesco tendría con las poblaciones más cercanas de jaguar. Y bueno, cosas de esas hay por ahí. Lo que pasa es que hay que salir a buscarlas, ¿no? Y como les decía, yo no trabajo en ciervos, y menos en ciervos de los pantanos en particular. Como soy generalista en mamíferos, ando por ahí tratando de alimentar la colección de registros valiosos que muchas veces los obtiene la gente. Ahora, recientemente estábamos con un proyecto sobre el tatú de rabo molle, que es la especie de tatú más raro que tenemos en Uruguay, que mucha gente de campo en su vida ha visto uno, y muchos cazadores consuetudinarios en 60 años de cacerías por el campo han visto uno en su vida, o dos o tres, pónganle. Pero en general es tan raro. Y bueno, en lo que consistió este proyectito que teníamos era en ir al norte de Uruguay y preguntarle en el método que utilizan ustedes los antropólogos, que se llama bola de nieve, que es preguntarle a uno, preguntarle a otro, preguntarle a otro, al final llegás al bolichero de no sé dónde, que conoce a uno, que tiene un casco en el galpón. Entonces así vamos buscando y obtuvimos 9 cascos, 8 cascos y una uña, ¿no?, de distintos cazadores, que es más o menos lo mismo que había en toda la historia del Uruguay de tatú de rabo molle. Y bueno, esto lo conseguimos en unos pocos días, digamos, de andar preguntándole a la gente y recuperando cosas que a veces la gente tiene tiradas en el galpón, porque realmente lo tiene ahí como una rareza, pero en general lo regalan, o por lo menos si uno le dice que es un investigador y que es para el Museo Nacional de Historia Natural, nos lo regalan. Y así conseguimos 9 registros documentados de una especie tan rara como el tatú de rabo molle. No, es otra especie. El tatú carreta, digamos, es un animal cuya cabeza y cuerpo llega a ser de este tamaño. El rabo molle, digamos, cabeza y cuerpo es así. Entonces, el carreta pesa unos 45 kilos. El rabo molle estaría llegando cerca de 10 kilos. Si le creyéramos a lo que nos dicen los paisanos, el rabo molle llega como a 25 kilos. Pero es como los pescadores, ¿no? Hay que achicarle un poco el cálculo. Porque además lo que le preguntamos al paisano cuando nos dice el peso en general es, ¿usted tiene una balanza para pesarlo? ¿Cómo lo pesó? Y en general son estimaciones hechas, como le digo, a los pescadores. No se sabe.
La respuesta a esa pregunta es no se sabe. Lo que sí se sabe es que en el correr de las últimas 2 décadas ha habido una serie de registros. Por ejemplo, les cuento, la división fauna, lo que era la DINAMA, en el correr de los últimos 20 años, creo que recibió unas 8 denuncias, si mal no recuerdo, 8 o 10 denuncias de muerte de ganado por pumas. Solamente en 2 de esas denuncias, si mal no recuerdo, le puedo estar errando en el número de denuncias, o capaz que en vez de ser 2 son 3, se constató que eran verdaderamente pumas. Tenemos una Porque, pregunta de Marcela que levantó la mano ahí en Zoom. Si querés abrir micrófono, Marcela. bueno, eso es un poco la situación respecto al puma en Uruguay, que como no se sabe, no hay investigación de campo, no tenemos capacidad de ir a los lugares cuando la gente denuncia ataques de puma al ganado, no tenemos entonces datos fiables, concretos, corroborados y rigurosos acerca de lo que pasa con el puma en Uruguay. Marcela. Bueno, muy buena la charla. Me quedo pensando en esto que mencionabas del registro este último de 2021. Y te quería consultar si de ese registro, o sea, está el material, creo haber visto una foto. ¿Se trata de un ejemplar cazado? ¿O ustedes pudieron Sí. acceder al material? El animal de Martín Chico, digo, ¿no? El de Colonia. Sí, no, nosotros no accedimos al material, eso lo publicó el señor Carlos Prigioni en una revista que edita él. No dice que haya guardado el material, yo creo que él consiguió fotos y las fotos que aparecen en la publicación son de esas que sacó el propio cazador. Creo recordar uno que está colgando. Sí, Eh, como un evento de caza, ¿no? Hay un individuo colgado, sí, un lamentablemente individuo. no llegó ningún material al museo. Ok, ok. Pero bueno, sí es un registro confirmado, ¿verdad? Sí, Sí, o sí, sea, la foto es. Ok, la foto confirmaría. ok. Mira, habría que ver el trabajo, la publicación original de Jiménez, a ver qué dice. Capaz que está ahí, y yo no me lo acuerdo. No, el trabajo es de Alfredo Jiménez, con X. Alfredo Jiménez. Este, pero sí, habría que verlo. Capaz que dice el nombre de la estancia y no sería tan difícil de... ¿Sí? Sí, sí, yo pienso que sí. Probablemente. Era una pregunta que no sé si realidad capaz de esta. Darwin dice que no pueden saber, ¿no? Sí. Crónico, ¿no? Sí, Ustedes, sí. ¿qué son? ¿Sabes? Venado de campo. Son menos de Sí, Darwin dice que era extremadamente abundante y se refiere al venado de campo. como no dice que es, no sabía que No, sí, sí. Venado de porque campo. antes nada. Se asume, porque no podía haber esas cantidades de Guasubirá ni de Cierro de los Pantanos. O sea, a pesar de que no lo describe totalmente, no puede ser otra cosa que venado de campo. ¿Hay alguna otra pregunta? No, desde los asistentes de Zoom no hay más preguntas. Bueno, Totalmente. No entiendo cómo puede ser esa ninguna materialidad en todo el siglo XX. bueno, habla de la escasez, por un lado. Por otro lado, habla de los pocos investigadores que recolectaban cosas, porque uno a veces piensa en términos de un país. Yo creo que hoy por hoy, la única institución que está recolectando animales como se hacía tradicionalmente, y hasta por ahí nomás, es el Museo Nacional de Historia Natural. Por lo menos en mamíferos, en Facultad de Ciencias, que yo sepa, no hay colectas de ratones, murciélagos ni nada. En el Instituto Clemente Estable colectan pedacitos de oreja de animales que encuentran muertos en la carretera. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa el ADN. Entonces tienen su banco de tejidos. Pero si alguien después quiere ver si el cráneo o alguna característica física del animal, no están los animales. Entonces, eh, es un tema poco valorado el desarrollo de colecciones en nuestro país y además
en un país tan chico como Uruguay, que tiene una sola universidad con una carrera de biología, ¿no? Ustedes van a Brasil, tienen 40 universidades, en Argentina tienen 20, 30 instituciones de investigación. En Uruguay tenemos una sola universidad. Entonces, a veces depende de que haya alguien que se haya dedicado al grupo en el país. Y tradicionalmente nadie estudió cérvidos en Uruguay. Y si se los estudió fue el venado de campo, Alfredo Langut, con algunos extranjeros, en la década del 70 y el 80. Pero Ciervo de los Pantanos nunca fue foco de nadie. Incluso Susana González y Mariana Cosa en el Instituto Clemente Estable, ellas se dedican a los cérvidos, solamente al venado de campo. En los tiempos más recientes, Mariana amplió un poco hacia el Iguazú Viral, la toma de muestras principal. Pero el venado de campo, al ser tan escaso por un lado y al no haber habido históricamente nadie interesado en él, capaz que si a mediados del siglo XX hubiera habido algún interesado, hubiera encontrado algunos registros materiales más, pero bueno, no se dio y así está la historia. Bueno, la evolución de las especies, se dice que por término medio la duración de una especie es 1 millón de años. La especiación puede ser de dos tipos. Cladogenética, que quiere decir que si tengo una especie y de esa especie salen dos, o yo puedo tener una especie, pasa 1 millón de años y esa misma especie se transforma en otra especie, pasa otro 1 millón de años y se transforma en otra especie. Entonces, esta especie ya no sería cruzable con la especie original. Sin embargo, no hubo ninguna cladogénesis, no salieron varias especies de una. Pero si 1 millón de años es el tiempo estándar para que una especie se modifique de alguna manera, unos pocos miles de años no serían suficientes como para que se diera ningún tipo de especiación. Así que podríamos asumir perfectamente que si los registros son de hace 10.000 años, un poco menos, o 1.000 o 2.000 años, son exactamente la misma especie que tenemos en la actualidad, a pesar de que no esté ya en Uruguay. Una cosa interesante es las modificaciones que se han producido en los humedales de rocha. Yo no sé si ustedes saben que, por ejemplo, la Laguna Negra originalmente desaguaba hacia la Laguna Merín. ¿Y ahora hacia dónde desagua? Hacia el mar a través del canal Andreoni. El canal Andreoni, pobre Andreoni, no fue diseñado para evacuar el agua de la Laguna Negra. Tengo entendido que fue diseñado para alimentar unas salinas que estaban... Bueno, todo ese tema de la salinas. Y en un momento a algunos se le ocurrió, vamos a conectar la Laguna Negra con el canal Andreoni y la hacemos salir para la Coronilla. Destruyó el turismo en la Coronilla, modificó totalmente el régimen hídrico de la Laguna Negra, hizo hacer que las aguas que iban para la Laguna Merín fueran para el Océano Atlántico. O sea, una cosa demencial. Y la cantidad, yo no sé si han recorrido mucho los bañados de Rocha, la cantidad de canales y la cantidad de terraplenes que hay es una cosa imponente. Han desecado bañados enteros y a los terratenientes se les ocurre, voy a hacer un terraplén acá para que cuando venga la creciente se le inunde el campo al vecino en vez de inundarse el mío. Y en una época, en la época de la dictadura, por ejemplo, venía el tipo con el bulldozer, lo metía al bañado y levantaba un muro de 4 o 5 metros de altura que modificaba completamente el régimen hídrico de kilómetros y kilómetros cuadrados. Y después venía el vecino, se quejaba del otro lado y hacía un terraplén del otro lado. O sea, una cosa demencial lo que se hizo con los humedales de rocha, que es también un elemento que hace que la situación, digamos, de hábitat de la especie haya desmejorado mucho también. Máxime porque en todos esos establecimientos tenemos producción ganadera o a veces producción agrícola, de arroz, por ejemplo, que es intensiva, y no quedan muchos espacios, que uno diga, un bañado grande, más o menos intocado, que se pueda cuidar con unos guardaparques y tal, casi que no. Bueno, el Axis tiene en la cuerna un candil que va hacia adelante y una rama grande que va hacia atrás, que normalmente tiene una bifurcación. El ciervo de los pantanos es, de la rama principal salen 2 y de cada rama de esas salen 2.
Entonces, es bien claramente diferente la estructura de la cuerna del ciervo de los pantanos de la de la Mesilla. Más allá del grosor de la base y de la rugosidad, o sea, tienen varias características que permiten diferenciarlas muy bien. Lo que decía de Tacuarembó, es una lugar, la laguna de las Vegas, cerca del pueblito de la Higuera, allí es privado, hay construcción alrededor, pero realmente si encontrás a un dueño del campo, el diario, conocido a la gente le va a prestar lo que pedir permiso. Claro, si se fuese a introducir el ciervo del pantano en Uruguay, yo pienso que habría que hacer una lista de áreas posibles e ir al terreno y evaluarlas desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista social y de posibilidad de vigilancia, una por una, para eventualmente identificar alguna que pudiera ser receptora de ejemplares. Algunos criadores de ganado no tienen ciervo en campo, pero y bueno, y en el venado de campo dicen que le come la pastura, que es para la oveja que se la come el ciervo. Como si el ciervo no estuviera hace 20.000 años antes que la oveja. Pero bueno, los intereses comerciales son un elemento muy importante a tener en cuenta en las estrategias de conservación. Si uno hace toda la estrategia de conservación y se olvida del vecino y habla con el dueño de la estancia, pero se olvida de hablar con los peones, o habla con el jefe de la policía, pero se olvida de hablar con el médico rural, que es el que está en el terreno, se está olvidando de parte de la ecuación. Entonces, sin duda, la gente tiene que involucrarse en las estrategias de conservación. No quisiera ninguna de las ponentes hablar de la carne del ciervo como alimento. Bueno, es buena porque son herbívoros. Entonces, al ser herbívoros, en general, son buenas carnes. Es lo que puedo decir. Una vez comí carne de venado campo y estaba buena. Estaba buena. Sí. Y el axi se come y se hace chorizo y es bastante conocido por los cazadores como carne para comer. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a Enrique, a Sebastián, Marcela y Cecilia. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo estos conocimientos entre todos.